Buenas noches, yo soy Freddy Rodríguez. En este momento voy a explicar lo que es una breve introducción de lo que hemos venido realizando en estos tres entregables. Para esto, nosotros hemos creado la administración de una farmacia. En este caso, el objetivo fue transformar un sistema de datos básicos en una solución segura, eficiente, resiliente, lista en un entorno de producción. Lo hemos dividido en tres etapas. En la primera etapa, iniciamos construyendo la base de datos relacional en SQL Server, con tablas como medicamentos, clientes y ventas y otras más. Para optimizar el rendimiento, implementamos índices en campos claves como el DNI de los clientes. Además, usamos desencadenadores para automatizar tareas críticas como la actualización del inventario después de cada venta, garantizando así la consistencia de los datos. En la siguiente etapa nos enfocamos en seguridad. Creamos un esquema de roles con login, users específicos como vendedor y almacén, asignando solo los permisos necesarios para cada función. Para asegurar la integridad de las operaciones, implementamos transacciones SQL en procesos como las ventas, garantizando que cada operación se complete en su totalidad o no se realice en absoluto, evitando así los datos corruptos. En la siguiente etapa, finalmente, para asegurar la continuidad del negocio, implementamos un sistema de copias de seguridad totalmente automatizado. Usamos el agente SQL Server, programamos una estrategia que combina backups completos diferenciales y de logs de transacciones, minimizando cualquier posible pérdida de datos. Como resultado, hemos desarrollado una solución de base de datos robusta, administrada y segura que garantiza la eficiencia y resiliencia de la farmacia. A continuación, mis compañeros detallarán un poco más las etapas por las que hemos pasado y lo que hemos venido desarrollando en cada entregable. Muchas gracias. Voy a empezar con la presentación y el diseño de la base de datos, diciendo primero la problemática, dando la situación actual. Por ejemplo, hay en las farmacias, en muchos centros de salud, hay un mal control manual y se siguen haciendo en hojas de cálculo. También hay errores en los inventarios con los datos de entrada, datos de salida. Hay una dificultad en la trazabilidad, que es el historial, se puede decir, y también un riesgo de desabastecimiento, que esto genera problemas en cuanto a toda la mercadería de la farmacia. Y la solución propuesta para todo ese tipo de consultas, temas de trazabilidad, que no haya pérdida de información, es un sistema de base de datos automatizado con SQL Server. En este caso, hemos diseñado la base de datos y pues hemos considerado las entidades principales como los medicamentos, categorías, proveedores y clientes. Y en cuanto a las operaciones, hemos considerado las ventas, compras, el inventario y también los empleados. En este caso, hemos optimizado el sistema dándonos 15 índices estratégicos que permiten la búsqueda por categoría y también por proveedor de los medicamentos. También tenemos un filtro de fecha y de administración y también de vencimiento. Y en cuanto a las consultas en tiempo real y también la consulta de los precios para todos estos medicamentos también lo tenemos. También hemos implementado 8 triggers automáticos que nos permiten la actualización automática del stock. También nos permite el cálculo de los totales de las ventas y compras y desfase. Y por último, la validación también de las reglas del negocio. En la segunda parte del esquema de login o de ingreso y también de los usuarios hemos considerado tres tipos de usuarios. Uno que es el vendedor, que se va a encargar de ver los medicamentos también a los clientes y de registrar las ventas correspondientes a la farmacia. También tenemos el rol del almacén, que se va a encargar de gestionar el inventario, se va a encargar de las entradas, de las salidas de medicamentos, también de registrar esas mismas compras y actualizar diariamente el stock. Y por último, el gerente, que se puede decir también es el máster y que tiene acceso total a las demás funcionalidades y también a la lectura, reportes y análisis. Transacciones y bloqueos. Se han implementado dos bases de datos, la base de datos principal y la base de datos del cliente, en dos servidores. En el servidor principal se ha publicado la réplica de la base de datos farmacia y en el servidor suscriptor se ha suscrito para las actualizaciones de la base de datos.
Como vemos, se ha ejecutado el SPLOOK en la base clientes, donde se ve los bloqueos que se encuentran configurados. Se ha ejecutado una modificación en la tabla ventas más 1 con el usuario vendedor y hemos modificado y lo hemos restablecido con el rollback. También hemos hecho la práctica de la base de datos cliente, la modificación con un tiempo programado a fin de que varios usuarios no creen vacíos en las actualizaciones, en las réplicas de las bases de datos, configurando los bloqueos respectivos donde se ha ejecutado el comando committed para que se ejecuten las transacciones correctamente. También hemos ejecutado las copias de seguridad de las bases de datos, donde hemos utilizado el agente SQL Server a fin de configurar una copia de seguridad programada que esta copia de base de datos se va a ejecutar en el servidor principal. Se ha configurado con código un procedimiento donde se ha configurado la ubicación y donde se va a almacenar las copias de seguridad y los días y las horas que se van a ejecutar. Ejecutamos el inicio de trabajo de la copia de seguridad y efectivamente había creado la copia de seguridad farmacia de VBAC. Como auditoría de toda esta base de datos se ve el manejo de los permisos y de las autorizaciones que se dan para los clientes con la base de datos principal. En nuestra base de datos ha habido tres accesos, ¿no? Como el gerente, también hemos tenido el acceso para el almacén y el vendedor, donde cada uno tenía sus permisos a fin de que en las auditorías se vea quiénes han hecho las modificaciones en la base de datos. También como auditoría, en el llenado de las bases de datos se ha llenado correctamente de acuerdo a lo que se ha creado las tablas, tanto se ha dado las atribuciones que sean numéricos, texto y todo lo demás que se configura en una base de datos. Bueno, eso sería todo con relación a la base de datos del grupo. Muchas gracias.